La bienvenida a Alejandro Bodart, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, de Proyecto Sur, miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Proyecto Sur, invitado de esta noche en Hoy Hoy Hoy. El tema que nos llama hoy, en esta hora, es la ley de medios. Faltaban horas para la plena vigencia. ¿Cuál es su mirada, diputado? Yo creo que tenemos un problema estructural en la Argentina desde que retomamos la democracia, que no se avanzó en democratizar verdaderamente la justicia. Yo creo que tenemos uno de los problemas, el único de los poderes del Estado que no es elegido por el voto popular. Yo creo que tendríamos que rediscutir todo el tema de la justicia y si no hace falta avanzar. Elegimos la presidenta o el presidente, elegimos a los diputados, pero los jueces no. Y son vitalicios. Son vitalicios y dependen del poder político, y yo creo que del poder político de turno, aunque algunos de un poder político pasado, otros presente, pero siempre, ¿no es cierto?, la verdad que la verdadera independencia judicial es muy cuestionable. Yo en particular no creo que haya independencia, y por eso los fallos siempre son muy cuestionados, tanto en este caso, ¿no es cierto?, por qué fallan de esta forma, como en otros a la inversa, pero siempre hay detrás un poco, y creo que la gente esto lo percibe. Yo creo que habría que avanzar hacia la elección popular de los jueces, y así se tendrían que cuidar cada acción que hacen, ¿no es cierto?, porque ver si los van a votar nuevamente, ¿no? Porque no... Ocurre en el mundo eso, digo. Uno sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, por usar el parangón que se suele utilizar como medida estándar, en muchos estados hay voto popular. Algunos dicen que esto hace que los jueces sean un poco más como populistas, si se quiere, o que se tienen que cuidar más de... Sí, pero algunos que cometen fallos que son aberrantes, hace poco pasó otro caso, incluso en la propia ciudad, que contra el fallo de la Corte que planteaba el aborto no punible, y que lo hizo al fallo para que nadie, ningún juez se metiera, y sin embargo una jueza que hizo una medida cautelar, ¿no es cierto?, y se tuvo que fallar de nuevo la Corte. Yo creo que la justicia es cuestionable. Sí, en realidad para evitar, los jueces son personas, son seres humanos, son abogados con privilegios, como me gusta decir a mí, privilegios de todo tipo, entre ellos de no pagar ganancias. Pero bueno, al margen de eso, son seres humanos que pueden equivocarse por error, o por conveniencia, o por interés. Ahora, esto ocurre en la Argentina, en Ghana, en el juzgado de Nueva York, por citar 3 juzgados que hoy llaman la atención de nuestro país, o 3 sistemas legales. El tema es que los sistemas generan anticuerpos para que si un humano, juez, comete algún tipo de tropelía o error, el sistema lo compense para que no haya injusticia, ¿sí? En tal caso la reforma debería, a mi entender, ir por ese carril. Pero en este caso en particular llama la atención que en plazos muy perentorios, una Cámara, lo decía recién, y se lo repito a modo de pregunta, no sé si usted tiene recuerdo de algún antecedente de un juzgado inferior que contradiga un fallo de la Corte. No, yo creo que no. Y es evidente que acá salta que Clarín lo sabía, porque si no, o sea, justo estábamos a horas, ¿no es cierto?, de que se tuviera que cumplir el fallo. Yo me preguntaba por qué Clarín, por lo menos, no preparó un poco ¿no? O el grupo no preparó una estrategia para el día que llegaba, porque prácticamente ni siquiera presentar un plan de reestructuración que hasta le hubiera permitido un poco más de tiempo también. Y bueno, acá salta un poco que este fallo ya era un hecho, ¿no? Sí, era una de las posibilidades que se venía barajando. A escala humana, digo, ¿no? ¿Cómo se vive como ciudadanía este contrapunto entre una corporación y el interés genuino de una sociedad que pareciera acercarse a ese interés que recién describía? Yo tengo una visión crítica del gobierno en cómo se ha movido con relación al tema de la ley. ¿Por qué? Porque yo creo que la ley despertó una expectativa muy grande. En primer lugar, porque fue una ley que tuvo como base una construcción colectiva, no sé, los famosos 21 puntos que se fueron elaborando y construyendo. ¿Por qué yo tengo una visión crítica? Porque yo creo que tendría que haber avanzado en puntos fundamentales para responder a problemas que planteaban los 21 puntos. Por ejemplo, que hasta el día de hoy el 30% no se haya avanzado en dárselo a todos los medios comunitarios, a las organizaciones sociales, que solo se haya avanzado en una, que es incluso hasta cuestionado, que tiene que ver con la UOCRA, justo un lugar donde está cuestionada el personaje, ¿no es cierto?, que está detrás.
Yo creo que eso le fue quitando un poco de peso a la discusión. Son muy críticos. Hace poco han sacado un pronunciamiento distintas organizaciones de medios comunitarios alternativos, etcétera, que se sienten completamente ajenos. En segundo lugar, yo creo que el gobierno tendría que haber avanzado, si bien se trababa con Clarín, tendría que haber avanzado con relación al resto de los medios, porque acá está instalado un poco en un sector de la sociedad que se quiere ir contra Clarín, pero que al mismo tiempo se quiere conformar una especie de multimedios pro-oficialista. Y yo creo que la idea general de la ley de medios que defendemos todos, porque teníamos una ley de la dictadura, era realmente avanzar hacia una democratización plena, que no quedara ninguna duda frente a la sociedad que lo que se quería hacer era ir a una democratización total. Por ejemplo, yo creo que otro error muy importante del gobierno es que el órgano de control y de gestión y de efectivización tenga mayoría del oficialismo. Yo creo que no era incluso ese el sentido que se había tratado cuando se discutían los 21 puntos, porque se había puesto como uno de los objetivos importantes que hubiera un organismo que no pudiera ser cuestionado de ningún tipo y que no tuviera una mayoría oficialista como para que uno pensara que las medidas que se tomaban también tenían un cariz. Yo creo que esto lo ha aprovechado el grupo Clarín, ¿no es cierto?, que yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con el grupo ni nada. Y yo creo que eso en la sociedad ha metido una confusión. Por eso llegamos a este momento con una fecha importante y donde hay confusión en la sociedad realmente de qué es lo que pasa, de qué es lo que no. Yo por ahí lo veo al gobierno muy hablándole a la gente que le entiende o que está con él, pero hay que hablarle un poco al resto. Y hay un sector que tiene miedo de que se avance en una especie de contra un monopolio pero creando otro. Una vez obliga a Roberto. Bien, la caída exagerada de agua, por supuesto, no es responsabilidad de ningún funcionario público. Algunas de las críticas que se hacen, Bodar, no sé cuál es su mirada, tiene que ver con reiteradas ausencias de funcionarios que tienen a cargo gestionar. En este caso son funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el mismo Mauricio Macri. Sí, y aparte que ellos habían prometido que habían hecho todas las obras para que no hubiera más inundaciones. Está dicho, lo dijeron. Incluso, pero estuvieron paradas 7 años, ¿no es cierto?, las obras de todo el arroyo Vega, que son lo que producen todas estas ¿Y porque no hay plata en la ciudad para eso? No hay plata. El problema es que no tienen como prioridad solucionar los problemas de los vecinos. El gobierno tiene otra prioridad, que es favorecer el negocio inmobiliario, crear distritos donde los empresarios no paguen ningún impuesto. Está focalizado a todo lo que es lo privado y no lo público. Y yo creo que por eso pasa esto, ¿no es cierto? Los vecinos... O sea, ya Macri nos tiene acostumbrado que cuando hay un problema no aparece en general, ¿no? O aparece tarde, no es precisamente que se va a ir a mojar los pies. Me encantaría tener ese superpoder que tiene el jefe de gobierno, ¿no? Poder desmaterializarme en los momentos conflictivos. No me sale, uno está educado de otro modo. No, y sí, y ahí salta que nadie sabe dónde está, porque pasan horas y no hay ninguna declaración. Hoy, por supuesto, pasó de todo, ¿no? Porque ya se sumó la nube tóxica, que también habría que investigar bien qué es, porque corrieron versiones de todo tipo, no se sabía qué era, se hablaba así de un Chernobyl, se hablaba de cualquier cosa, hoy a la mañana había pánico. ¿A ustedes, compañeros, cómo lo tratan? No, esto. Y un tema aparte, alguna palabrita, alguna frase corta sobre los jazmines de Michetti. Yo creo que es un gobierno que realmente ve todo lo que sea necesidad de los vecinos como un gasto. Y por eso ninguno trabaja para solucionar los problemas. Por ejemplo, ha habido muchos estudios con este tema de la inundación y mucha gente que ha propuesto salidas. Por supuesto, son una inversión estratégica. ¿Qué ha dicho el gobierno de Macri? Que como pasa poco las inundaciones, no se justifica, y como afectan a un sector nada más de la población, no se justifica semejante gasto. Yo me gustaría que tuvieran la obligación de vivir ahí donde toda esta gente se inunda cada 15 o 20 días, ¿no es cierto?, para ver si realmente se ponen a tono y ven la necesidad que se tiene de invertir en lo que hace falta. Plata sobra acá, el problema es que esta gente se la quiere dedicar a otra cosa. Alejandro pegó con las dos manos, Moreno, a derecha y izquierda. Alejandro Bodar, gracias por estar esta noche en Hoy Hoy Hoy. Todas las voces, todas.